Ya, el senador Gaona, el presidente en ejercicio, está viéndolo, está llegando, está en la Comisión de Salud por los temas que todos sabemos de ISAPRE, etcétera. Ya, y con todo, quiero saludar a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien nos acompañan acá, asesores diversos, a la profesora Delgado, que es número fijo acá en el Zoom, por lo menos. Ya. Eh, la idea de esta sesión era, a partir del análisis de la ley que estamos haciendo, de los requerimientos y los permisos, etcétera, ministro Grau, era contar con que nos pudiera informar, porque no todos están siguiendo lo que ustedes están haciendo en otras comisiones, para formando una idea para ver cómo conversan los dos proyectos, ¿ya? De autorizaciones. Entonces, es la idea de haberlo invitado hoy día de hoy. Yo sé que usted ha hecho esta presentación como 37 veces seguramente, tanto en comisiones como en el sector privado y otros, pero no acá. Entonces, esta es la vez número 38. ¿M? ¿Ah? Así que somos todos oídos para ir viendo esto. ¿M? Perdón, yo estoy de presidente accidental de la comisión. Y- y esperaré que llegue el presidente Gaona para tomar el puesto que me corresponde. Así que lo dejo con la inquietud, con la presentación. Muchas gracias, presidente. Em, bueno, por supuesto agradezco la invitación. Hicimos un ejercicio similar en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde está siendo tramitado nuestro proyecto y en que la ministra Rojas fue a hacer la presentación de este proyecto, porque existe también existía una preocupación similar o una necesidad similar en la otra comisión para efectos de mirar el cuadro más completo de lo que se están realizando. Yo tengo una presentación que ya, ok, pero no se ve ahí, ¿o sí? No. Es que hay que ingresar al Zoom. ¿La están cargando? La están cargando. Sí, ya. Por ahora, lo que puedo señalar en términos de resumen es que estos proyectos, por supuesto, tienen una relación, ¿eh? Pero también está muy bien delimitado el marco de acción de uno versus el otro, ¿eh? ¿Cuál es su relación? Bueno, por supuesto que ambos proyectos están, tienen relevancia, o sea, tienen digamos, un común denominador que es que dicen relación con la tramitación de permisos, de autorizaciones, ¿eh? Eh, Además, no solo comparten el hecho de que tienen que ver con etapas de la tramitación de autorizaciones, sino que además que tienen, yo diría, principios comunes, ¿eh? Y el principio o sea, tienen diversos principios, pero dentro de los principios que comparten está la idea de em, fortalecer la regulación, no bajar los estándares, pero sí hacerlo de una forma que dé mayor certeza y que permita tener mayor celeridad, ¿eh? Entonces, esto no es ni más ni menos regulación, sino que es mejor regulación. Yo diría que ese principio general está presente en los dos proyectos. Y después algo muy importante que los diferencia, y es que actúan en momentos distintos de la autorización de proyectos de inversión. Y eso es una delimitación bastante simple entre los dos proyectos. Habiendo dicho eso, voy a repetirme a explicar nuestro proyecto. Voy a hablar del contexto de esta ley marco de autorizaciones sectoriales que se crea, eh, el impacto esperado y los ámbitos de aplicación de esta ley marco. El proyecto de ley tiene dos grandes partes. Uno es esta ley marco de autorizaciones sectoriales que tiene 71 artículos. Y después hay una segunda parte del proyecto en que se interviene 37 leyes, con el fin justamente de que esta ley marco pueda operar. Y además se aprovechó la conversación que tuvimos con estos 38 servicios públicos para hacer algunos cambios que son acotados, que en muchos casos propusieron los servicios públicos, con los que trabajamos y que son, digamos, un conjunto de mejoras misceláneas del proyecto. Entonces hay una intervención de leyes porque es la forma de poder implementar esta ley marco de autorizaciones sectoriales, y hay otra parte de la intervención de leyes que surgió más bien de
de oportunidades de optimización de los procesos que aparecieron en esta conversación que tuvimos durante el año pasado con estos 38 servicios. Ya, vamos por primero una motivación de este proyecto. Bueno, ¿qué son las autorizaciones sectoriales? Para decirlo de forma simple, es todo lo que está fuera del sistema de evaluación ambiental, del punto de vista de autorizaciones de inversión, o casi todo. La cantidad de autorizaciones en las que nosotros nos hemos enfocado son estas 380 autorizaciones. Digo esto porque el proyecto de ley no es que define una lista de autorizaciones, sino que define un criterio o un conjunto de criterios de cuáles son las autorizaciones para las cuales va a regir este proyecto, donde estas 380 autorizaciones son parte de eso con certeza, pero además hay otras. Estas son en las que nosotros hemos hecho nuestro foco. Y como comentaba antes, creo que dije 38, pero en realidad nos juntamos trabajamos con 37 servicios que están relacionados, o sea, que tienen un rol relevante en emitir estas autorizaciones. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Yo diría que el problema principal, y este es un primer contraste con el proyecto de ley que le toca tramitar a la ministra Roja, es que, a diferencia del sistema de evaluación ambiental, en el caso de las autorizaciones sectoriales no existe un sistema. Y eso tiene múltiples implicancias. Pero en el fondo lo que ocurre en el caso de los permisos sectoriales es que cada uno de estos permisos, por supuesto, busca proteger a la sociedad de un riesgo importante. No es que son, digamos, no son trabas o simplemente problemas o escollos, sino que buscan proteger a la sociedad de un riesgo importante. Pero cada uno de estos permisos analiza aquello de forma totalmente descentralizada y desorganizada. Y eso redunda en que finalmente, cuando un proyecto de inversión tiene que sortear este conjunto de permisos sectoriales, la cantidad de permisos que tiene que enfrentar, por ejemplo, no esté necesariamente relacionado con el riesgo real de ese proyecto, porque nadie ve esa contabilidad global. No hay un análisis sistémico, un análisis global de lo que se hace. Entonces, esta falta de sistema, que es digamos, el punto de partida de nuestro proyecto de ley, que es crear un sistema, redunda en procesos de evaluación excesivamente largos, los plazos no se cumplen, no solo eso, sino que en más de la mitad de estos 380 permisos ni siquiera están estipulados los plazos. Aquello redunda en falta de certeza jurídica, no hay ninguna información centralizada, no es que nosotros sepamos, no es que exista un repositorio de información donde se sepa cuánto se está demorando cada uno de estos permisos para cada uno de los proyectos, sino que esa información se ha levantado muchas veces a propósito de análisis que ha hecho, por ejemplo, la Comisión de Evaluación y Productividad o análisis que ha hecho nuestro mismo equipo de Oficina de Grandes Proyectos. Y además los servicios públicos están sobrecargados. Aquí es bien importante esto, nuestro análisis no es que los servicios públicos digamos, estén actuando de forma negligente en esta materia o que, para decirlo un buen chileno, estén sacando a la vuelta. Esa no es nuestra visión. De hecho, cuando uno recorre el país, nosotros lo hemos estado haciendo con el presidente para agilizar la inversión, se da cuenta que el problema principal es que los servicios públicos están sobrecargados. Tienen demasiado trabajo en esta materia y eso no les permite reaccionar a tiempo. Por eso que una de las cosas fundamentales que va a hacer, una de las cosas fundamentales que va a hacer nuestro proyecto de ley es tratar de reducirle la carga a los servicios. Muy bien, senadora. Sí, gracias, presidente. Mire, muy breve, porque estaba escuchando, o sea, parece interesante que se logre un sistema ya que no existe, y parece muy necesario que exista un sistema que ordene, como dice, y que tengamos criterios claros y comunes que nos definan qué es necesario para los permisos sectoriales, entendiendo la definición mayor que supuestamente son todos aquellos que no son propiamente la materia de medio ambiente. Pero como usted mencionó la palabra riesgos, quería saber si la definen, porque si usted me dice riesgo, yo no sé a qué se está refiriendo. Si es riesgo supuestamente no medioambiental, entonces, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando para que seamos más precisos? Porque, claro, si me habla de riesgo importante, quiero saber a qué se refiere. Es una pregunta bien importante por su intermedio, presidente. La verdad es que a diversos riesgos, dependiendo de la naturaleza del permiso. Por ejemplo, hay muchas de estas autorizaciones que son autorizaciones sanitarias. En ese caso, los riesgos son de la salud de la población. O sea, cuando uno, este es un ejemplo que yo he dado en otros contextos, cuando uno va a un restaurante en Chile, uno tiene la expectativa de que no se intoxique en ese restaurante, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con regulación
de esta naturaleza. Cuando uno está en un edificio y hay un terremoto, uno espera que ese edificio no se caiga. Eso también tiene que ver con temas regulatorios. Justo Se salió está cayendo en hace- este minuto. Esperemos que no. No, esto ya ha aguantado, este edificio ha aguantado fuertes embates de No la aguanta a naturaleza. nosotros, no aguanta. Eso lo dice usted, presidente, no yo. Yo lo Entonces, incluyo. ahora, Yo lo incluyo. este gráfico de acá, que está allí, ilustra el tamaño del problema. O sea, ahí ustedes pueden ver que hay algunos permisos, algunas autorizaciones elegidas acá para ilustrar nuestro punto. Por ejemplo, concesiones marítimas se demora 8 veces o entre 7 y 8 veces lo que estipula la ley. ¿Ya? La DGA, que es un permiso relacionado con DGA Construcción de Obra Hidráulica, un permiso relacionado bueno, es un servicio del MOP, 8 veces. ¿Ya? Esos son autorizaciones que no se utilizan tanto, que es el eje X, pero después hay algunas, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, permiso de rescate, es una autorización que se utiliza mucho, es decir, 700, 800 veces en los proyectos que están analizados por la Oficina de Grandes Proyectos, que es de donde nosotros sacamos este gráfico, y allí se demoran, si me permite la expresión, solo 2 veces lo que dice la ley en promedio. ¿No? Entonces, en general, tenemos un problema acá, problema serio que es lo que trata de abordar este proyecto. Ahora, del punto de vista de la ruta de un proyecto de inversión, ¿ya? Algunos de los permisos sectoriales, los menos, ocurren antes de la evaluación ambiental propiamente tal. ¿Ya? Por ejemplo, concesiones marítimas puede ocurrir antes. Concesiones marítimas se demora tanto tiempo que ocurre antes, durante y después, normalmente de la autorización ambiental. Pero en teoría es uno de los permisos que puede partir antes. ¿Ya? El grueso de las autorizaciones, sin embargo, vienen después. ¿Ya? Muchas de las autorizaciones tienen que ver, por ejemplo, con que una vez que uno tiene su RCA, tú presentas una serie de antecedentes para que te permitan iniciar la construcción de algo. ¿Ya? Y después hay otros tipos de permisos que tienen que ver con con la recepción de la obra, en que tú tienes que mostrar en el fondo que los compromisos que hiciste inicialmente efectivamente se cumplieron y la obra se ejecutó de acuerdo a las autorizaciones iniciales. Bueno, entonces hay distintos tipos de distintas tipologías de permisos. De hecho, una de las cosas que hace nuestro proyecto de ley es justamente crear esas tipologías, ¿eh? Y genera un conjunto de procedimientos específicos para cada una de esas tipologías. Una diferencia importante respecto al sistema de evaluación ambiental es que en el sistema de evaluación ambiental existe un servicio, ¿no es cierto?, el SEA, ¿eh? Que tiene el rol de, una vez que llega un proyecto, lo manda a distintos servicios, esos servicios les entregan informes y el SEA finalmente toma una decisión comprensiva de todo aquello. O sea, en términos de una autorización propiamente tal, el SEA es una sola autorización versus las 380 del sistema, de este sistema de permisos sectoriales. Nosotros entonces estamos avanzando hacia una mayor centralización, pero no eliminamos la naturaleza descentralizada de la decisión. O sea, en este proyecto va a seguir ocurriendo que cada uno de estos 37 servicios involucrados van a seguir tomando sus decisiones de forma descentralizada. Pero van a haber muchas cosas que van a ocurrir de forma centralizada. No solo la información, sino que vamos a exigir ciertos procedimientos mínimos. Vamos a pesar de que esto ocurra de forma descentralizada, van a haber, digamos, condiciones mínimas de buen funcionamiento en todos estos ámbitos. ¿Eh? Entonces hace una mezcla entre lo descentralizado y lo descentralizado del sistema actual y del sistema actual de permisos sectoriales y lo centralizado de lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, ahí está en gris la parte de la tramitación ambiental, solo para enfatizar que nosotros no nos metemos allí. Eso es justamente lo que ustedes están invitados a legislar bajo el proyecto de ley que se formuló desde el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Por supuesto, senadora. Perdón, Perdón. tengo que hablar otra cosa que voy a decir. Ok. No, es que regresando, perdón, ministro, regresando hacia atrás, en el esquema que usted representó, digamos, donde está en principio el tiempo efectivo de tramitación sobre plazo legal. Entonces, la pregunta es si hasta ahora no se contemplaba, si se va a contemplar, digamos, una suerte de silencio administrativo o una sanción a aquella autoridad que debiera hacer su trámite en el plazo que tiene correspondiente. No podemos quedarnos tan tranquilamente diciendo, mire, supera 800% teóricamente el plazo legal, porque me parece que es una burla
a lo que nuestras propias regulaciones. Entonces la pregunta concreta es, ¿nos vamos a quedar con esa cifra? Está bien, ha generado un sistema que tiene lo que te está diciendo, una tipología, hasta ahí vamos bien, pero en concreto, ¿cuáles son los instrumentos que van a impedir, digamos, que nosotros podamos vulnerar los plazos legales? Justamente allí voy. Este proyecto de ley lo que hace es que, en términos generales, crea un conjunto de dispositivos, o bien los refuerza, los hace aplicables cuando antes no lo eran, para efectos de que realmente los tiempos se cumplan, ¿ya? Ahora yo diría, y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a comentar 5 o 6 aspectos para no hacerles toda la presentación. La vez que presenté esto en la Comisión de Economía estuve como 3 horas hablando. ¿Ya? Entonces la idea no es hacerlo tan extenso en este caso. Entonces claro, me quedo sin nadie en la presentación. Entonces voy a hablarles de 5 aspectos fundamentales del proyecto, ¿ya? Que todos ellos hacen algún aporte al hecho de que los plazos realmente se cumplan. Ahora, yo diría 2 antecedentes anteriores a esa conversación que creo que es importante tenerlos presentes. El proyecto de ley va a ser las distintas cosas que usted, senadora, por su intermedio, presidente, señalaba, es decir, va a generar condiciones más favorables para que efectivamente las sanciones que de hecho actualmente existen puedan operar. Va a fortalecer el silencio administrativo para que realmente opere, va a crear declaraciones juradas, en fin, va a ser una serie de mecanismos. Hay un tema de incentivos que no lo estamos viendo en el proyecto de ley, porque no se requiere proyecto de ley para aquello, y lo estamos haciendo desde ya, a través de incluir los permisos críticos, en particular los 60 permisos críticos de estos 380 en los PMG, ¿eh? Pero creo que hay algo que nunca hay que soslayar en esto, y es que los incentivos no pueden solucionarlo todo acá, por la siguiente razón. Hay veces que uno quiere que algo ocurra en el sector público y ese algo que uno quiere que ocurra está fácilmente determinado, ¿eh? Y por lo tanto tú puedes ver si lo cumple o no lo cumple. Y si no lo cumple, puedes crear incentivos para que lo cumpla, ¿eh? Acá, por supuesto que nosotros queremos que se cumplan los tiempos, ¿eh? Y eso es fácil de ver si se cumple o no se cumple. Pero imagínense que nosotros les ponemos tiempos muy acotados y les decimos al funcionario público, si usted no responde a tiempo, tiene las penas peores que uno se puede imaginar, ¿eh? Puede ser perfectamente que ese funcionario público empiece a rechazar todos los proyectos, ¿eh? Y tú no puedes, de otro lado, tú no puedes decirle, te vamos a poner una fracción máxima de rechazo, porque eso podría chocar con la calidad regulatoria de lo que uno busca. Entonces, el problema insoslayable de los permisos es que tú como regulador, como hacedor de políticas públicas, no sabes no sabes cuál realmente tiene que ser la decisión en cada uno de los proyectos. Y eso nunca lo vas a saber. Justamente el rol fundamental del funcionario público que está tomando esa decisión es, en atención a los antecedentes, decir si aprueba o no aprueba ese permiso. Y tú nunca vas a saber, insisto, si lo aprobó bien o lo aprobó mal. Por lo tanto, los incentivos pueden ayudar, los estamos utilizando. Hay una serie de medidas que tú puedes utilizar también para que esto avance más rápido, ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado con el diseño que uno realiza finalmente. En Chile, las tasas de rechazo en última instancia, en la última iteración, porque tienen, sobre todo los permisos sectoriales, hay mucha iteración, pero son bajas las tasas de rechazo. En general se aprueban los proyectos, temas que se demoran mucho tiempo, ¿eh? Entonces, creo que siempre hay que mantener eso en mente, porque a veces me ha pasado en algunas conversaciones que te dicen, oye, pues si esto es simple, es como poner incentivos, se pasa el tiempo, sanción dura, bajos tiempos, y entonces van a terminar con unas tasas de rechazo del 80% de los proyectos. Entonces eso es lo que hay que cuidar bien en este tema. Y ahora voy a las 5 o 6, ya no me acuerdo, aspectos fundamentales que hace nuestro proyecto. El primero, perdón, es que crea lo que hemos llamado técnicas habilitantes alternativas, ¿eh? Que en castellano esto significa declaraciones juradas principalmente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En 92 de esos 380 permisos, que responde a estas 2 tipologías que están en naranjo acá, las 2 tipologías, perdón. Sí, las 2 tipologías que ahí están en naranjo, permitimos que habilitamos en este proyecto de ley que puedan existir declaraciones juradas en el caso de estos permisos en condiciones de bajo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? El proyecto de ley define cuáles son las autorizaciones que se van a poder reemplazar por declaraciones juradas.
y deja a los reglamentos los umbrales que van a definir en cada uno de estos permisos si se puede pasar por una declaración jurada o no. Si me permiten de nuevo la analogía con el sistema de evaluación ambiental, esto es muy parecido a los estudios de impacto ambiental versus las declaraciones. Pero a diferencia del sistema de evaluación ambiental, que tiene esta lógica más sistémica, holística, en el sistema de evaluación ambiental es todo el proyecto el que se va por un track o que se va por el otro. Acá no. Cada proyecto, en el caso de estas 92 autorizaciones que van a estar habilitadas para hacer declaraciones juradas, cada proyecto, para cada uno de esos permisos, va a poder quedar arriba o abajo del umbral. Cuando quede arriba, va a seguir existiendo una autorización, y cuando quede por abajo, va a ser una declaración jurada. Gracias. Muchas gracias. Eso va a permitir que todos los proyectos, grandes o pequeños, tengan algunos permisos que sean declaraciones juradas. Por supuesto, esto va a ser aún más fuerte en los proyectos más pequeños, porque los proyectos más pequeños va a pasar que el grueso de sus permisos van a tener muy bajo riesgo, por lo tanto, el grueso de sus permisos van a pasar a declaración jurada. Esto va a tener dos efectos importantes. El primero es que en el caso de todos estos proyectos de inversión, dependiendo del nivel de riesgo de cada uno de estos permisos, se va a reducir sus tiempos porque una parte importante de sus permisos van a pasar a declaración jurada. Pero tanto más importante que aquello, va a haber un efecto sistémico, porque lo que va a ocurrir es que se va a reducir el nivel de uso de los permisos, y por lo tanto los distintos servicios sectoriales van a estar menos atochados de autorizaciones. Esto es bien práctico. A nosotros nos ha pasado... Van a tener más tiempo para las menos autorizaciones. Exactamente. Van a tener más tiempo para menos permisos. O van a tener, dicho de otro modo, van a tener el mismo tiempo que tienen en la actualidad, pero para revisar menos autorizaciones. Claro. Y por lo tanto va a aumentar la probabilidad de que esas autorizaciones las revisen a tiempo. Bien. Acá déjenme darle un ejemplo bien práctico. Cuando con el presidente hicimos la primera mesa pro inversión, que la hicimos en Coquimbo, en la región de Coquimbo, había un conjunto... Explique, ministro, porque la gente no sabe, pero esas mesas se sienta el presidente con usted y otros ministros sectoriales, Sí, entiendo. así es. ¿Ya? Y Vamos hay empresas. Sí. Hay empresas sentadas en una mesa así como esta y exponen su caso, Hay digamos. titulares, Ya. no solo es eso, pero además nosotros trabajamos con la empresa antes, sabemos exactamente los permisos. Son puros proyectos de inversión que ya tienen resolución ambiental. Es solo parte sectorial. Y nos juntamos con ellos y tratamos de entender proyecto por proyecto cuáles son los permisos que se están demorando, cuál es la razón, en fin. Y tratamos de buscar compromisos con ellos, compromisos respecto a tiempo, nunca respecto a resultados. Justamente en el espíritu de este proyecto. Ya lo llevamos haciendo en 8 regiones de forma bien exitosa, pero una de las cosas que hemos, no diría aprendido, porque en parte nuestros equipos ya sabían esto, pero que hemos reafirmado en este proceso, es que, por ejemplo, estábamos en Coquimbo y entonces la Seremi de Salud, que hay un conjunto de proyectos que estaban, digamos, con desafíos, con dificultades en autorizaciones sanitarias. La Seremi de Salud con toda razón decía, yo tengo 500 autorizaciones que ver. Y tengo, no me acuerdo el número exacto, pero por decir un número, 5 personas que están trabajando conmigo en revisar estas autorizaciones. Por supuesto que esa persona, si hace bien su trabajo, no va a poder responder en esas 500 autorizaciones a tiempo. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Una parte importante de esas autorizaciones van a pasar a declaraciones juradas, todas las de bajo riesgo. Entonces esa persona, ahora con su equipo, van a tener que abordar, no sé, 200 autorizaciones. Entonces, justamente lo que busca hacer este proyecto es descongestionar los servicios a través de un mejor equilibrio entre el riesgo y la intensidad de uso de las autorizaciones. Es un proyecto que en lo sustantivo, un proyecto de ley que en lo sustantivo no elimina permisos, pero sí reduce, lo hace muy poco eso la verdad, pero sí reduce el nivel de uso de estos permisos. La senadora ha tenido una pregunta. Sí, porque me surge la siguiente duda, entendiendo el objetivo y comprendiéndolo y compartiéndolo, es más. Pero nuevamente usted dice, ministro, de bajo riesgo. ¿Quién está calificando eso previamente? Porque si no tengo un choque, porque usted me está diciendo que hay, en el ejemplo, por ejemplo, 860, que es una locura de autorizaciones que tienen que dar ya. Y me dice, a lo mejor hay, vamos a poner la mitad. Puede ser exagerado, pero no importa, es un ejemplo. La mitad, en realidad, teóricamente es de bajo riesgo y por lo tanto un acto administrativo. Yo quiero tener certeza lo que usted entiende por un bajo riesgo. Quiero tener certeza de que el acto administrativo es suficiente, porque yo trato de precaver, como usted dijo muy bien, los riesgos de que no me voy a intoxicar o que no se cae el edificio, que el ascensor funcione, qué sé yo, todas las cosas que vemos que no siempre es así.
pero en teoría debiera ser así. Entonces, a mí me importa mucho saber, porque no es menor una cantidad tan importante que entra dentro de, comillas, un actuar administrativo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me aclare, porque además de aquello, acá siento como nuevamente que hay un cruce, porque nosotros también tenemos la reforma que vamos a hacer al sistema de evaluación ambiental, las declaraciones juradas. Entonces, como que nuevamente es cierto que es bien difícil a veces hacer deslinde, ¿ah? Yo entiendo que la definición global de ustedes es todo aquello que no entra dentro del permiso ambiental, pero yo creo que hay situaciones probablemente en las cuales acá la presencia de los dos ministros me puede ayudar a aclarar. Porque yo creo que hay momentos que a lo mejor usted me está diciendo, mire, este es un permiso sectorial, porque en realidad no entra dentro del sistema de evaluación ambiental, pero es probable que también es cierto que dentro del sistema de evaluación ambiental haya algo que además requiere permiso sectorial. Entonces, creo que a veces el cruce es como bien difícil de evitarlo. Entonces, cómo no se duplica en aras a lo que estamos hablando, celeridad, certezas, transparencia, etcétera, pero ¿cómo lo hacemos? Porque además, y aquí culmino, porque también es cierto algo que, voy a usar algo que lo expresaba mucho, se recordará la ministra del senador Proes, más que nada, que el alegato que él siempre tenía decía, bueno, si ya tiene resolución de calificación ambiental, ¿por qué tenemos que seguir con los permisos sectoriales? La resolución de calificación ambiental deberá ser la culminación, por lo tanto, si ya tiene RCA, esto no puede seguir, digamos, con trámites sectoriales de permiso. Entonces, sería interesante que me ayudaran a clarificar un poco el límite entre ambos. Hartas preguntas, todavía bien, bien importante. A ver, primero, el proceso que determina finalmente cómo funciona esta declaración jurada, a grosso modo tiene dos etapas. Una que está, digamos, en el proyecto de ley propiamente tal, o está más especificada en el proyecto de ley, y otra que queda más a reglamento, a pesar de que en ambos casos tiene un rol el reglamento. Primero es definir en qué casos se puede aplicar una declaración jurada, ¿ya? En el proyecto de ley, eso ya está especificado, porque en el proyecto de ley, en este momento, en la segunda parte, cuando se intervienen estas 37 leyes, en esos casos, cuando un permiso está en una ley, en esa ley se habilita la posibilidad de que bajo ciertas condiciones se reemplace la autorización por una declaración jurada. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es habilitar un conjunto de autorizaciones, que en total, entre lo que hace el proyecto de ley y entre lo que hacemos de forma reglamentaria, hablamos de 92 de estas autorizaciones. En esos 92 casos se habilita la posibilidad de que exista declaraciones juradas. ¿Cómo definimos eso nosotros? Lo trabajamos con los servicios. Nosotros le hicimos una propuesta inicial, que era como unas 110 autorizaciones a los servicios. Les dijimos, nosotros en estos 110 casos creemos que esto se puede umbralizar, porque puedes definir un umbral objetivo para saber si te vas a ir por autorización o te vas a ir por declaración. En el grueso de esos casos los servicios estuvieron de acuerdo, entonces llegamos a esos 92 casos de acuerdo, y en unos, digamos, poco menos de 20, los servicios dijeron no estamos de acuerdo, y nosotros trabajamos con ellos y respetamos ese punto de vista. Es decir, este fue un proceso de negociación de acuerdo con los servicios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Ministerio de Economía tiene un buen conocimiento, yo diría un muy buen conocimiento, de cómo funciona este sistema en general, pero por supuesto nosotros no somos expertos ni en salud, ni somos expertos en temas que ve el Senagiomin, ni somos expertos en código de agua, nosotros tenemos una visión general. Entonces es importante que en última instancia fuese el servicio el que conversara con nosotros y determináramos en conjunto qué permiso finalmente pasaban a una autorización. Pero después, el umbral, ¿ya?, que es finalmente la medida que establecería la sociedad digamos, de su tolerancia al riesgo, ese umbral va a ser definido de forma reglamentaria. Como va a ser definido de forma reglamentaria, el servicio sectorial y el ministerio involucrado va a tener una palabra muy importante a la hora de determinar ese umbral. Entonces, es esa definición reglamentaria la que nos tiene que asegurar que efectivamente no se abuse de estas declaraciones juradas, ¿ya? Ahora, hay algo más. Por supuesto, acá lo que nosotros estamos haciendo es movernos en contextos de bajo riesgo, hacia una mayor autorregulación. Entonces, el proyecto de ley también incluye sanciones para mal uso de esta autorregulación. Sanciones que, por supuesto, antes no existían porque no existía esta autorregulación. Entonces, su preocupación, senadora, que es una preocupación muy importante, se salvaguarda, por un lado, en
Primero, haber elegido los permisos para los cuales tenía sentido una declaración jurada. Eso ya lo hicimos y está en el proyecto de ley. Segundo, los umbrales, que eso va a ir en los reglamentos y cada uno de los sectores va a tener una voz relevante en la determinación de sus umbrales. Y tercero, el proyecto de ley se preocupa de que no existe un mal uso de estas declaraciones juradas. Ahora, por último, respecto de nuevo a la relación entre los dos proyectos de ley, yo diría lo siguiente. Hay cuestiones que estos dos proyectos de ley, por supuesto, comparten. Hasta donde yo entiendo, ahí me corrige, ministra, si estoy diciendo algo erróneo, pero, por ejemplo, en las declaraciones de pertinencia, creo que se llaman, el proyecto de ley que se está tramitando acá avanza justamente en declaraciones también. Y con la misma lógica, porque el Servicio de Evaluación Ambiental está gastando mucho tiempo en esa consultas de pertinencia, y eso le distrae de su rol fundamental, que es hacer las evaluaciones, los estudios de impacto ambiental o las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, comparten los dos proyectos el hecho de utilizar la figura de declaraciones juradas para efectos de que los servicios que toman estas decisiones se aboquen a lo realmente importante. Pero aplican estas dos cosas en espacios distintos, Sí, que son momentos distintos y para permisos distintos. Entonces, comparten cosas, pero no se traslapan porque el proyecto de ley, nuestro proyecto de ley y el proyecto de ley de la ministra es muy claro respecto a cuál es el margen de aplicación de las dos leyes. ¿La ministra quiere complementar? Sí. Sí, solamente para clarificar el ejemplo que es acotado, es uno solamente de declaración jurada en nuestro proyecto, y es que, claro, ocurre para la consulta de pertinencia, que es la consulta que hacen los privados para, nuevamente, aquí el tema del riesgo fue evaluado y decidimos en conjunto decirlo, si usted quiere hacer una modificación de un proyecto que ya existe, que ya tiene una RCA, va a poder usar esta herramienta, que es la declaración jurada. O sea, solamente en la modificación. Y en cuanto al aspecto de que efectivamente estamos avanzando en autorregulación, pero tiene una sanción porque, o sea, queda regulado el buen uso de esta herramienta, en el hecho de que va a quedar en el expediente y la superintendencia va a poder sancionar si es que hay un mal uso de esa declaración jurada. Entonces, esos son los resguardos que tiene nuestro proyecto de ley. Entonces, muy acotado a un aspecto, va en la línea de aliviar, desatochar al CEA, y tiene la... claro, se asegura de que esta autorregulación funcione bien, quedando en el expediente y puede ser visto por la superintendencia. Pero no... Sí. Dos cositas. Pero voy a abrir formalmente la sesión. Mucho saludar, senador Usanovich. ¿Me pidió la palabra para complementar usted? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al resto de la comisión. Solo hacer un complemento adicional a lo que señalaron la ministra, que me parece bien relevante para la comprensión de las declaraciones juradas en el proyecto de ley que estamos formulando en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Además de todo lo ya mencionado, es muy importante una diferencia sí, con la declaración jurada que está en el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, y es que en el caso de nuestro proyecto, ningún proyecto que requiera una resolución de calificación ambiental va a poder ser reemplazado por una declaración jurada. O sea, todo proyecto, ya sea modificación o proyecto nuevo, que conforme una tipología o sea una modificación relevante, va a requerir la autorización. La declaración jurada es únicamente respecto de la consulta que hace el titular de si su proyecto debe o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, en el supuesto, la hipótesis base de que ese proyecto no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, podrá acreditarlo y tenerlo por garantizado mediante la declaración jurada. Y presidente, entonces, pero sin embargo, tienen tratamiento similar en el sentido de que no exactamente, pero el propósito, pero además de aquello, en el sentido, bueno, en el caso de proyectos de las autorizaciones sectoriales, lo que explicaba el ministro, siempre que tenga un bajo componente de riesgo, va a existir un umbral. En el caso de esto, es aquello que tiene RCA, o sea, perdón, que tienen que pasar a evaluación ambiental, evidentemente que no lo puede reemplazar. O sea, eso es muy claro. Entonces, ahí hay, por supuesto, una diferencia. Pero en ambos casos, en un caso un bajo nivel de riesgo y autorización administrativa, y en este caso excluir aquellos que necesariamente tienen que pasar porque el cambio es muy significativo o porque, en fin, el proyecto en sí mismo lo deja.
pero ambos también intentan de que no se abuse, y eso ahí hay una similitud. Y ahí entonces entiendo que tiene que haber, desde el punto de vista del servicio, el seguimiento como para darse cuenta que efectivamente no era un abuso, sino que, o pretendía sortear, o en fin, sino que de verdad Ese abuso lo va a poder controlar la superintendencia. Y en el caso de ustedes, ¿quién lo controla? No, es un tema judicial. O sea, si alguien hace un mal uso en el sentido de que dice en una declaración que cumple ciertas cosas que en realidad no cumple y sabía aquello, eso tiene incluso riesgo penal o sea, tiene sanciones penales en el proyecto de ley. ¿Pero quién va a hacer el seguimiento? Sí. Perdón. El Existe, servicio. el órgano sectorial fiscaliza, igual como lo hace el SEA. Por ejemplo, qué sé yo, quienes dan permisos sanitarios después fiscalizan también aquello. Y es a propósito de esa fiscalización que uno puede descubrir que hubo un mal uso Ya. de la consulta. Pero el servicio la respectivo, el servicio respectivo el que hace la fiscalización. Sí. Ya. Lo que pasa es que acá recuerden que aquí tenemos muchos servicios Sí. que están dando estas autorizaciones. Va Por lo a menos 37 con descentralizar, los que nosotros claro. trabajamos. Mm. Y cada uno de ellos siempre tiene un rol de dar ciertas autorizaciones y también un rol de fiscalización, que es eso ya existe. Ok. Entonces, me paso ahora a, Entonces, le van a faltar fiscalizadores. bueno, Porque como van a haber muchas declaraciones juradas en un periodo más corto, ¿no? Necesariamente. lo que pasa es que los fiscalizadores tienen el rol de fiscalización también existe en la actualidad. Ya. Y eso va a tener que ocurrir. Ahora es cierto que si uno se va moviendo hacia una lógica de más autorregulación, vamos a tener que ir viendo con el tiempo cómo el sistema tiene que reforzar ciertas funciones para efectos de salvaguardar bien aquello. Perfecto. Claro, hay una... bueno, voy a comentar eso más adelante, que la mejora regulatoria, que es algo que me dice Camila, es muy, muy importante, lo voy a hablar eso más adelante. Ya, entonces, ese es el primer tema, que recuerden que no voy a hacer una revisión exhaustiva del proyecto, pero sí, el primer tema es la posibilidad de declaraciones juradas. ¿Ya? Segundo tema, normas mínimas de procedimiento, que en realidad son diversos asuntos, diversos temas. ¿Qué es lo que hacen las normas mínimas de procedimiento? Es que dice, mire, a estos 380 permisos y más, que actualmente se rigen por normas que son muy heterogéneas o donde hay leyes, está la ley base, pero la ley base no tiene un marco de aplicación suficientemente claro, en fin, este proyecto lo que hace es que exige que todos estos permisos cumplan con ciertos estándares. ¿Ya? Entonces, déjenme dar dos ejemplos de esto. ¿Ya? Dos ejemplos para no meterme en todos los temas. O tres, mejor. Primero, es que todas las autorizaciones van a tener que ser ingresadas a través de un formulario único de autorizaciones, para cada una de ellas. Voy a comentar después los alcances de esto, pero básicamente eso va a implicar que se va a evitar con esto la heterogeneidad y muchas veces la arbitrariedad que existe en la aplicación y en la solicitud de estas autorizaciones. Eso lo voy a enfatizar más adelante. Segundo, va a existir un proceso de admisibilidad, que es bien importante. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad es que, sobre todo en autorizaciones de naturaleza más larga, ocurre muchas veces que hay una evaluación que el resultado se entrega un año después de la solicitud, muchas veces fuera de plazo, y se rechaza por una cuestión formal. Quien, por ejemplo, no hizo la solicitud, quien tenía que hacer la solicitud. Eran dos empresas que iban juntas en un proyecto, entonces la verdad que la empresa A tenía que hacer la solicitud, lo hizo la empresa B, de buena fe probablemente, y te rechazan la autorización un año después por un tema formal. La gracia del proceso de admisibilidad es que, del paso de admisibilidad, es que es una especie de contrato claro entre el titular y el servicio. De forma tal que todo lo formal, todo lo que, digamos, todas las cosas que pueden ser revisadas en un simple checklist se hagan al principio y después no te puedan, en el fondo, rechazar esa autorización por un tema de forma más adelante. También van a haber algunas cosas acá que vamos a limitar las iteraciones porque vamos a exigir todo lo antecedente al principio. Y no esto que sucede muchas veces que te van pidiendo muchas otras cosas con el tiempo y cada vez aparecen nuevos temas, lo que le quita certidumbre al proceso. Y tal vez lo más importante de las normas mínimas de procedimiento es el silencio administrativo.
El silencio, que esto fue preguntado por la senadora Allende por su intermedio, presidente. El silencio administrativo, en teoría, existe en nuestra legislación actual, en nuestra institucionalidad actual. Ahora, por distintas razones, no se utiliza. Y una de las razones fundamentales por las que no se utiliza es porque los titulares tienen que tomar una actitud muy confrontacional con el servicio para efectos de exigir este silencio administrativo, lo que por supuesto nadie hace, porque tienes susto de que quien te está evaluando tenga una animadversión al proyecto evaluado. ¿Y se opera de pleno derecho? Ah, ¿Perdón? ¿Y se opera de pleno derecho? Eso es lo que vamos a hacer. Ah. Eso- o sea, voy a explicar, perdón, es que a pleno derecho yo lo entiendo como algo, voy a explicar a qué me refiero con pleno derecho, pero siempre, exactamente, porque es algo que es una, ¿cómo se llama esto? Es una posibilidad, una garantía del titular, no una obligación del titular. Entonces, ¿cómo va a operar en la práctica? En vez de que el titular tenga que ir y básicamente ir a denunciar al servicio que no está operando a tiempo, va a haber una plataforma, que la voy a comentar más adelante, que es una plataforma única de tramitación de todos los permisos. Allí, una vez que, en los casos que exista silencio administrativo positivo, que de acuerdo a nuestras estimaciones va a ser en torno a la mitad de los permisos, va a haber otra mitad que el silencio administrativo va a ser negativo. En el caso del silencio administrativo positivo, el titular, una vez que se cumple el tiempo, va a tener el derecho, insisto, no la obligación, a imprimir un certificado en la página web que va a tener el mismo valor jurídico que la autorización. Por supuesto, esto es una opción, puede hacerlo o no hacerlo. Y de nuevo, esto va a ser en el caso de los permisos que no implique un riesgo mayor. Por ejemplo, esto no va a existir en el caso de las concesiones marítimas. Las concesiones marítimas tienen una serie de implicancias de diversa índole, pero por de pronto es básicamente dar autorización al uso de un espacio del Estado, ¿no? Y por lo tanto, no puede ser que porque un funcionario se demoró más tiempo del que se debía demorar, eso se entregue de forma simplemente a través de la impresión de un certificado, ¿no? Entonces, más o menos en la mitad de los casos va a haber silencio administrativo negativo y el otro silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo, de nuevo, es una posibilidad que tiene el titular. Si el titular prefiere esperar y no tener el rechazo inmediato porque se demoraron el tiempo, también lo va a poder hacer. Entonces, por ejemplo, es el fin principal que han dicho los titulares. Muchas veces los titulares... Sí. Perdón, es que el senador Kucinich me ha pedido la palabra, Alejandro. Entonces, en síntesis, va a haber una serie de garantías para efectos de los titulares, que en muchos casos también van a ser garantías desde el punto de vista de los funcionarios, que van a estar dando justamente estas autorizaciones, que este conjunto de garantías va a ser transversal a todos las autorizaciones, más de 380 autorizaciones, donde dependiendo de la tipología de cada una de estas autorizaciones va a haber ciertas diferencias. Por ejemplo, en algunos casos va a haber silencio administrativo positivo y en otros silencio administrativo negativo. Pero, de nuevo, aquí siempre es importante, a propósito de la pregunta que hacía la senadora Allende al principio, cuando uno trata de entender, bueno, ¿qué realmente va a ser este proyecto? No hay que perder de vista lo cuantitativo. Entonces, si decimos que en 92 casos, para ciertas situaciones de riesgo menor, va a haber declaraciones juradas, y en más o menos la mitad de los permisos va a existir la posibilidad de silencio administrativo positivo, eso ya va a tener una fuerza muy importante desde el punto de vista del proyecto. Porque en el caso de los silencios administrativos positivos, va a decir, del punto de vista del titular, en la mitad de los permisos ya está solucionado el tema de los tiempos. Y queda el problema en toda la otra mitad, que es más compleja, que no podemos hacer este tipo de mecanismos porque no podemos correr ese riesgo en términos de, digamos, de la calidad regulatoria que queremos para la sociedad, en el fondo. Perdón que haga preguntas, que yo sé que esto es seguramente para la Comisión de Economía cuando llegue, pero en ese caso, cuando están los 50 que son positivos y la otra mitad que son negativos, Sí. ya está claro el beneficio de los positivos, por cierto, con pasado el plazo lo podrá exigir. En el caso de los negativos, ¿cómo se distribuye entre los servicios? Porque tal vez pueden haber servicios que me explico que, Sí. que este 50% es en el global de los permisos. Sí, no, es Ya. muy disímil. Muy disímil. No es que hay uno que va a No. quedar con puros negativos, entonces, porque No, entonces vamos a no, tener un cuello de botella ahí. No, puede pasar que algunos que tengan muchos negativos porque hay algunos permisos. Vamos, por ejemplo, a todo el tema de concesiones marítimas, que actualmente son permisos que dan las Fuerzas Armadas, ¿no?
en esos casos va a haber silencio positivo o negativo. En general los silencios positivos, o sea, no en general, los silencios positivos están en las autorizaciones de proyecto, que eso está un poco antes, perdón. No te preocupes, sí, estamos enredados. En las autorizaciones de proyecto y en las autorizaciones de funcionamiento, los permisos que vayan a esas tipologías es donde los silencios administrativos van a ser positivos. Y en las otras tipologías va a ser negativo. Nosotros, a pesar de que esto, qué permisos cabe en qué tipología, es una cuestión que queda a los artículos transitorios, nosotros presentamos en la Comisión de Economía la lista de estos 380 permisos y qué tenemos conversado nosotros con cada uno de los servicios respecto a la tipología donde van a caer estos permisos, que va a ser, por lo tanto, lo que va a ingresar el Ejecutivo una vez aprobado este proyecto de ley, es lo que nosotros vamos a ingresar a este procedimiento que es un procedimiento regular. Clasificación. Claro. Clasificación por decreto supremo. Muchas gracias. Qué bueno que vengo aquí apoyado por Camilo, porque si no yo puedo decir que sí a cosas que son no, y en fin. Entonces, en resumen, el proyecto de ley va a tener un conjunto de estas normas mínimas de procedimiento, donde yo diría que la estrella de eso es los silencios administrativos positivos en particular, pero hay muchas otras cosas que nosotros creemos va a tener un efecto bien importante. Lo que pasa es que es difícil de anticipar cuál va a ser ese efecto. Por ejemplo, los procesos de admisibilidad. Nosotros creemos que es clave. En este recorrido que hemos hecho por el país está decenas de casos en que hay rechazos de proyectos un año después, 8 meses después, por cuestiones de forma, por cuestiones que faltó un papel, por alguien que no puso el rol de la vivienda de forma adecuada. O sea, está lleno de ejemplos de esa naturaleza, que todos debieran desaparecer por los procesos de admisibilidad. Ya, vamos al siguiente tema. Ventanilla única. Un tercer elemento que va a ser nuestro proyecto de ley es que va a tomar una ventanilla, digamos una página, una plataforma que ya existe, que de hecho vale la pena reconocerlo, desarrolló la administración anterior, pero que en el marco de este proyecto de ley va a tener una potencia mucho mayor. Porque en régimen lo que va a ocurrir es que todas estas 300 autorizaciones y más, todas ellas tienen que ser, van a tener que ser solicitadas a través de esta ventanilla única. Aquello va a tener, yo diría, 2 o 3 efectos importantes. El primero es que va a ser una garantía para los titulares, porque, digamos, les va a permitir seguir exactamente cuál es el nivel de avance de cada una de sus autorizaciones en cada uno de los servicios. Eso es importante. Muchas veces en la actualidad no saben, por meses tratan de pedir una reunión con un servicio que se está demorando, no sé, 2 o 3 veces el plazo y que no les da esa reunión. En fin, hay mucha opacidad en el esquema actual. Pero aquí todo esto va a evolucionar a tiempo real y ellos van a poder ir viendo la evolución de cada una de sus autorizaciones. Del punto de vista del Estado, esto también va a tener un rol. Porque si uno quiere gestionar que esto ocurra mejor, el hecho de ir teniendo una información en tiempo real respecto a la evolución, respecto a cada una de estas autorizaciones, nos va a permitir ir viendo al servicio nuevo que se crea, que va a ir monitoreando todo este proceso, le va a permitir ir viendo qué servicios se están demorando, dónde están realmente los cuellos de botella fundamentales, es decir, va a ser una herramienta de gestión del Estado muy importante. Y el tercer efecto del hecho que exista una plataforma única es que va a ayudar a la homogenización del proceso. En la actualidad ocurre que perfectamente puede suceder que para la misma autorización, en una región te piden 5 cosas y en otra región te piden 10 cosas. Misma autorización, mismo proyecto, mismo riesgo. Y eso es porque, como este esquema es descentralizado, cada uno lo aplica como quiere. Incluso a veces, más a juicio nuestro, más allá de lo que dice la ley. Y otras veces utilizando las ambigüedades que deja la ley. Entonces, cuando uno dice, mira, todas las autorizaciones tienen que ser solicitadas en esta plataforma, eso va a traer aparejado además un formulario único, que lo comentaba antes. Entonces el formulario único va a decir, para esta autorización se tienen que solicitar estos 4 antecedentes. Entonces eso va a limitar el nivel de arbitrariedad y heterogeneidad que puedan existir en distintas regiones. Entonces, por todas esas razones, esta ventanilla única es muy importante. El cuarto punto, que es el que me recordaba en buena hora Camila antes, es que este es un proyecto de ley que, como ustedes se pueden hacerse una idea a esta altura,
es un proyecto de ley que, claro, está creando un sistema que no existe, es un proyecto de ley ambicioso, que tiene una serie de dimensiones, por lo tanto, con certeza, es un proyecto de ley que va a estar lejos de lo perfecto o lejos de lo óptimo. Por lo tanto, tan importante como hacer este cambio profundo que hace el proyecto, es que además, en la institucionalidad que se cree, se tenga estipulado un esquema, un mecanismo para que pueda existir una mejora regulatoria permanente. Entonces, este proyecto de ley crea un servicio, que voy a comentar en el último punto de la presentación, crea un servicio liviano, que en el informe financiero habla de 40 personas, es decir, un servicio pequeño que va a tener un rol principal de monitorear, eso lo voy a comentar más adelante. Pero este servicio, una de las cosas que va a tener que hacer es que todos los años va a construir un informe de mejora regulatoria en conjunto con cada uno de estos servicios sectoriales, donde le va a decir, mira, yo tengo los datos y sé que tú no estás funcionando bien en esto y esto. Entonces, el servicio sectorial va a tener que hacer una propuesta de mejora regulatoria y va a haber una iteración, una interacción también con este servicio general que se crea, de forma tal de que esto pueda ir mejorando en el tiempo. También, por ejemplo, en el tiempo vamos a tener que ir viendo si tal vez nuevas autorizaciones que no quedaron inicialmente habilitadas para ser reemplazadas por declaraciones juradas bajo ciertos contextos de riesgo, esas nuevas autorizaciones que en el futuro puedan ser incorporadas en esta modalidad, eso también va a ser algo que se va a poder ir desarrollando. Entonces, el proyecto de ley define... Al revés también. Sí, una evaluación por de supuesto. estas declaraciones juradas. Por supuesto, el proyecto de ley es muy buena esa pregunta. El proyecto de ley define justamente un procedimiento liderado por este nuevo servicio que se crea de mejora regulatoria continua, ¿ya? Y define pasos concretos y obligaciones concretas, además de los servicios sectoriales respecto a el tener que ir procesando esto en el tiempo. ¿Ya? Y por último, en este resumen de lo que hace el proyecto en términos de diseño institucional, lo más importante es que crea este servicio para la regulación y evaluación sectorial, ¿ya? Que es un servicio, aquí de nuevo hago un paralelo con el sistema de evaluación ambiental y en particular con el servicio de evaluación ambiental. El servicio de evaluación ambiental, recuerden que tiene que tomar decisiones complejas, ¿no es cierto? Nosotros que participamos en el comité de ministros, yo puedo dar fe de la rigurosidad técnica del servicio de evaluación ambiental y de la complejidad de las presentaciones que nos hace, ¿eh? En que a veces te puede tocar para un proyecto una persona que es experta en temas de biodiversidad, otras veces te toca una persona que es experta en temas más bien jurídicos, otras veces te toca una persona que es experta en materias de geología. Es decir, el servicio de evaluación ambiental, como en última instancia, tiene que tomar informaciones de distintos servicios y hacer una decisión holística, necesita gente experta en todas las materias en su interior, porque en última instancia son ellos los que toman la decisión. En el caso del sistema de permisos sectoriales, nosotros creemos que este servicio no va a tomar decisiones. Las decisiones van a seguir siendo tomadas en cada uno de los servicios sectoriales. Por lo tanto, no requiere una expertise de todos estos temas, que además sería un servicio gigante, porque son temas muy, muy, muy diversos. Entonces, su rol es principalmente monitorear que esto esté ocurriendo en términos procedimentales de forma adecuada, hacer informes estadísticos respecto a el desempeño de cada uno de estos servicios sectoriales, trabajar en este proceso de mejora regulatoria continua, y tal vez una cosa importante que no había dicho antes es que va a tener un rol de coordinación también con los ministerios, porque los permisos sectoriales están distribuidos en muchos ministerios, muchos servicios, y por lo tanto se le da a este servicio general que se crea, se le da el rol de articularse con en torno a 10 subsecretarías de distintos ministerios, de forma tal de que se junten de forma trimestral y así este servicio vaya, digamos, logrando que todo el Estado se mueva en una cierta dirección. Si me permite la similitud de algo que hacemos desde el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía, o sea, asociado al Ministerio de Economía con alto nivel de independencia, existe Invest Chile, que también es una agencia de unas 50 personas, que es la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera. Esta agencia es elegida por alta dirección pública, quien lo preside, igual que en este servicio que se va a crear, y tiene un rol de coordinación con el Comité de Ministros y Ministras de Inversión Extranjera. Entonces, ¿qué hacen ese comité?
define cuáles son las orientaciones principales. Por ejemplo, define que estamos haciendo un gran esfuerzo por hidrógeno verde, por ejemplo. Pero también la directora, en este caso es mujer, la directora de Invest Chile, va a esas reuniones y nos dice, mira, estamos teniendo problemas en esta área, en esta área, en esta área. Necesito que este ministerio nos ayude para por ejemplo, hacer estos cambios regulatorios que no nos están permitiendo entrar a estas nuevas posibilidades de inversión. Entonces, como la directora de Invest Chile con todo ese equipo tiene una mirada general de cuáles son los problemas que está teniendo la inversión, nos da indicaciones, nos da instrucciones, más allá de que no tenga la facultad de hacerlo, pero nos da, digamos, indicaciones que en general todos los ministros seguimos por su conocimiento, nos da indicaciones de cómo ir mejorando el desempeño del Estado en materia de promoción de inversión extranjera. Lo mismo debiera ocurrir acá. La directora o el director de este nuevo servicio que se crea, por el conocimiento que va a ir teniendo, va a ir siendo capaz de decirle a cada uno de estas subsecretarias y subsecretarios qué tienen que hacer para que el Estado se mueva con mayor agilidad en estos temas. Y en ese caso es razonable que quienes participan allí sean los subsecretarios o subsecretarias, porque esto es un tema principalmente de mover los servicios. Y quien digamos, tiene la facultad para administrar los servicios y lograr esos cambios de gestión son los subsecretarios y los subsecretarias. Lo último que me gustaría decir respecto a esta materia es que recordar que estamos hablando en torno a 40 personas, un servicio bastante económico en términos del costo del Estado. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos al año y hay una parte de eso que se va desde el Ministerio de Economía, así que los recursos nuevos son en torno a 1.500 millones de pesos. Pero a mi juicio lo más importante que estamos hablando acá es que en el fondo, en la actualidad, no existe ningún servicio del Estado cuyo rol sea que el proceso de autorizaciones ocurra de forma eficiente y que de esa manera se pueda agilizar los procesos de inversión en el país. Y eso es bien importante porque hay muchas otras instituciones que podrían ayudar en esto. Por ejemplo, la Contraloría tiene un rol fundamental. La Contraloría es quien tendría que sancionar si hay alguna persona, un funcionario público, que no está cumpliendo bien sus funciones, en todos los sentidos, incluyendo materias de autorizaciones. Pero lo que tendríamos acá, si existe este servicio futuro, es que tendríamos 40 personas cuya cultura organizacional sería promover la eficiencia en el Estado en materia de promoción, en materia de autorizaciones para inversión. O sea, personas que estarían todo el día pensando cómo hacer, no todo el día porque por supuesto la jornada laboral tiene 40, no, es que en el sector público todavía no está claro cómo va a ser ese proceso, pero digamos no más de 45 horas. Pero insisto, que yo creo que es importante que exista al menos un espacio en el Estado que la función objetivo de ese lugar, o sea, el objetivo último de esa institución sea justamente la promoción. Ya, termino, mi última diapositiva, tengo otras más, pero voy a parar acá porque si no, bueno, igual voy a... 2 diapositivas más, perdón. Acá nosotros tenemos una estimación de lo que creemos, sí, voy a terminar. Acá tenemos una estimación de lo que creemos van a ser los tiempos. ¿Eh? Acá, ¿cómo hicimos esto? No les voy a dar los detalles, ustedes pueden después ver los números. Pero lo que nosotros hicimos es que tomamos 7 proyectos tipo. No es que este proyecto de ley solo impacte estos proyectos de inversión, sino que tomamos 7 proyectos tipo importantes, algunos públicos como hospitales, otros privados relevantes como un proyecto minero o una desaladora, otros privados pequeños como un local de consumo de alimentos. Y con nuestro equipo, que se dedica a acompañar proyectos de inversión todo el tiempo, construimos la ruta crítica de cada uno de estos proyectos. Entonces, no sé, tomamos por ejemplo una explotación minera y sabemos que una explotación minera tiene cientos de permisos sectoriales. Pero de esos cientos nos concentramos los 10, los 15, los 13, no me acuerdo el número exacto. Hay un informe de unas 50 páginas donde se describe cómo se armó esta tabla. Y para cada uno de ellos, entonces construimos la ruta crítica y después vemos cómo nuestro proyecto de ley va a bajar los tiempos para las autorizaciones presentes en esa ruta crítica. Y es así como llegamos a estas estimaciones donde lo que ustedes pueden ver es que las reducciones de tiempo van en torno a los 30% en promedio y llegan incluso, en el caso de los proyectos más pequeños, de las pymes, llegan incluso hasta 70% de reducción de los tiempos. ¿Ya? Entonces, termino señalando la última, la anterior. Solo quiero recordarles esta imagen que me parece bien importante para recordar cuál es la demarcación entre el proyecto de ley que ustedes están tramitando acá y el proyecto de ley que nosotros estamos tramitando en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Nuestro proyecto cubre todas las autorizaciones relevantes para una inversión.
que no son parte del sistema de evaluación ambiental. Algunas pocas son antes del sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, las concesiones marítimas, la gran mayoría de ellas son después del proceso de evaluación ambiental. Esto está además dicho expresamente en nuestro proyecto de ley. Ahí dice las autorizaciones que no van a ser incluidas en este proyecto son, y hay una lista, y uno de los puntos de esa lista es lo que es parte del sistema de evaluación ambiental. Por lo tanto, por construcción, está fuera de nuestro proyecto de ley. Termino allí, que para qué extenderse más. Muchas gracias, presidenta. Ministro, le ofrezco la palabra al senador Kusanovich, que entiendo que quería intervenir. Gracias, presidenta. 4 puntos. Mira, el primero, cuando se habló hace un rato de los fiscalizadores. Fiscalizar es muy caro, porque la cantidad de fiscalizadores que hay que tener para fiscalizar algo no podríamos pagarlo. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Las multas tienen que ser, no solo las multas, los castigos tienen que ser ejemplarizadores para que a nadie se le ocurra hacer lo mismo de nuevo. No los va a mandar a hacer un curso por no cumplir las cosas. Tienen que irse 20 años presos, 25 años presos, cosas que nadie se le ocurra ni pensar que vuelva a mentir. Eso es lo que usan los países desarrollados. Nadie anda fiscalizando, pero el día que te pillan, la sanción es pero tremenda. Es la única manera de poder controlar, porque los fiscalizadores nunca van a dar abasto. Y sobre todo cuando los castigos no son muy elevados, da lo mismo coludirse porque te mandan a hacer un curso de ética. Entonces, ese tema no está bien. Y lo otro, el tema me gustó el tema del mejoramiento continuo con este departamento, pero yo creo que no tiene que ser cada un año, yo creo que tiene que ser cada vez que se detecta algo importante, cambiarlo o cada 2 meses o cada 3 meses, pues no vamos a estar esperando un año que se modifique cuando se descubre un error importante. Para mejorar, yo creo que el tiempo es valioso acá. Es muy valioso, sobre todo en los proyectos. El otro tema, que yo no sé si lo contemplan, que es un tema que me tocó vivirlo a mí en la vida real, que de repente tú haces un proyecto, por ejemplo, te voy a poner una rampa para atracar barcas, y 1200 metros más allá hay otra rampa que ya pasó todos los procesos, entonces tú tenés que volver a pasar todos los procesos que hicieron un proyecto que está 800 o 900 metros más allá. Entonces, de repente tenés que estar esperando un año, es una locura. Si esto ya cuando algo pasó por ese tema, volver a hacer lo mismo no tiene sentido. Quizá el que hizo el gasto inicial, cuando aparece otro, tendrá que pagarle parte de toda la investigación que hizo, pero están muy cerca, entonces no, es muy sin sentido volver a hacer lo mismo y repetir. Me parece una pérdida de tiempo y un desgaste de recursos hacer el mismo proyecto de nuevo, cuando ya está hecho. Ahora el que lo hizo primero va a decir, oye, pero yo me llevé todo el gasto. Bueno, te pagará la mitad y si aparece otro, se irán repartiendo los costos que se hicieron, no sé. Pero es un tema que es para pensarlo, digo. Gracias. Perdón. ¿Terminó? Sí, estamos listos. Gracias. Muy bien. Gracias, senador Kusanovich. ¿Seguro terminó? Sí. Muy breve, yo quiero agregar lo siguiente. Entendí que aquí se hace todos los proyectos, autorizaciones de todos los proyectos, excepto los que son específicamente, digamos, materia ambiental. ¿Qué está pasando con concesiones marítimas? ¿Qué pasa con Consejo de Monumentos Nacionales? Porque entiendo que va a tener una tramitación distinta. De hecho, está llegando el proyecto de concesiones a la Comisión de Medio Ambiente. Creo que va a llegar, o ya no me acuerdo a cuál va a entrar, o si es que va a haber. Pero, a ver, ya es sabido, y tenemos un problema ahí bastante, diría yo, en términos de un atasco, por decirlo, una demora, para que no suene menos violento, una alta demora en el tema de las concesiones marítimas. Esto ya hay consenso y nadie lo discute, que efectivamente es un plazo absolutamente exagerado. Hay proyectos que pueden pasar una década y todavía no tienen una autorización. Y hay una cantidad de requerimientos o de demandas de autorización de concesiones y está atascado. Entonces, en el proyecto de marco de desalinización, un tema que anduvo dilatándose, todo lo demás se llegó a acuerdo, excepto justamente que se decía que las concesiones, futuras concesiones marítimas, salen del Ministerio de Defensa, se iban a radicar en nuestra creencia, se iban a radicar en la Dirección General de Aguas.
En definitiva, el gobierno acordó que más bien va a quedar el Ministerio de Bienes Nacionales, pero con previo informe de la Dirección General de Agua en caso que sea pertinente, digamos, y que sea, no sé si vinculante, pero por lo menos tiene que haber ese informe. Entonces me gustaría saber aquí, si yo estoy entendiendo bien, cómo se va a hacer en el caso de autorizaciones, pero estamos hablando de dos temas específicos que han generado sus dificultades. Uno, la tardanza, y en un momento en que muchos de nosotros pensamos que sin ser la respuesta sería bien conveniente que este país avanzara en un marco de desalinización. Eso es obvio que se requiere urgentemente. Y por otro lado, una estrategia nacional, si se quiere, más amplio. Y por otro lado está el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué? Porque por lo menos en la región de Valparaíso es bastante conocido, no es el único caso. Pero yo puedo dar un solo ejemplo. Nosotros tenemos una década esperando solucionar las exigencias que puso el Consejo de Monumentos Nacionales para la construcción del edificio de neurociencias. Es algo muy anhelado en la comunidad de Valparaíso, algo que es evidente la utilidad que va a tener y lleva una década con problemas porque el Consejo de Monumentos Nacionales estableció una cantidad de requisitos que al final encareció el proyecto de tal magnitud que no sale adelante. Y ejemplos como eso le puedo dar mucho. La Plaza Petorca, que terminó siendo un caos porque tenía todo el centro de la ciudad, digamos, levantado y no se terminó porque escurrió unos conchales y no sé qué más pasó y al final se prolonga y encarece y encarece. Y le puedo decir que en el caso de la prolongación del tren Merval, que debería llegar a La Calera, esto se lo digo a usted, ministro, porque es de economía y entiende la importancia que tiene para una región, el proyecto que evidentemente es de muy también anhelado, que pueda llegar hasta La Calera, pues resulta que tiene que hacer 1000 calicatas. F. Entonces la pregunta es cuáles son los límites y quién va de una vez por todas a decidir en este sentido. Si estamos hablando de permisos sectoriales, explíqueme estos dos casos, porque yo creo que son los dos casos que más han afectado distintos tipos de proyectos, con quizás los plazos mayores y concretos que le estoy diciendo. Los ejemplos que estoy entregando son unos pocos. Hay muchos más todavía aquí el Parque Barón, que era uno de los proyectos estrellas, digamos, para la región de Valparaíso, que parece que nada resulta rápido. Ahí tenemos también otro problema y se van a hacer no sé cuántas exploraciones. Bueno, ahí parece que ya se está llegando a un acuerdo. En definitiva, a mí me interesa mucho que me aclare desde el punto de vista de los permisos sectoriales, pero también me aclare usted como ministro de Economía, tiene que tener bastante presente, digamos, lo que significa la frustración de proyectos que pueden ser relevantes para una región que tiene todas las dificultades que tenemos de la falta de despegue, de oportunidades laborales de todo tipo, y resulta que estamos amarrados de mano. Entonces sería muy importante. Senador Kuzanovich Sí, parece que quiere agregar algo más. sobre lo mismo, sobre el tema de las concesiones marítimas, la verdad que es una locura lo que se demoran. La verdad que ya cuando te la entregan, no sé si alguien quiere hacer el proyecto cuando te la pasan, pero hay otro tema, que cuando las entregan quedan permanentemente a la persona que entregó mientras pague, y eso no puede ser. Las concesiones yo creo que tienen que entregarse rápidamente, pero tienen que entregarse contra proyecto. Usted hace el proyecto, tiene tanto plazo para hacerlo, y si no lo hace, devuelve la concesión, porque hay otras personas que quieren postular y hacer el proyecto. Entonces de repente las personas se ganan las concesiones y quedan trabados y traban a cualquiera y quedan como dueños de la concesión. No, si la concesión se entrega con un fin, que es para hacer tal proyecto, y si no lo hacen, tiene que perderla y tiene que devolverla para que otro pueda postular. Yo le ofrezco la palabra también, por Sí. supuesto, para la ministra, si quiere agregar algo. A ver, primero parto por las primeras preguntas del senador Kuzanovich, por su intermedio, presidenta. A ver, nuestro proyecto en ningún caso propone que se va a fiscalizar de forma censal. O sea, siempre la fiscalización es acotada y compartimos con ustedes, senador, que es importante que existan sanciones relevantes. De hecho, el proyecto tiene sanciones penales para esto, porque efectivamente tiene que haber una buena combinación entre probabilidad que te pillen y tamaño del castigo una vez que te pillan. Así que eso está presente. Respecto a las mejoras continuas y el año en realidad es lo mínimo que pide la ley. O sea, es un mínimo, es un estándar mínimo que fija la ley, en el sentido de que exige a todos los servicios sectoriales tener estos informes que van a tener que trabajar en conjunto con este servicio general que se va a crear. Pero nosotros, por supuesto, que esperamos que exista una mejora continua. De hecho, en el espacio de trabajo con los subsecretarios tiene que haber al menos 4 reuniones al año,
donde justamente se espera eso, y lo que yo esperaría además es que el servicio esté todo el tiempo viendo mejoras y posibilidades de optimización de los procesos. Cuestión que en la actualidad nosotros hacemos desde el Ministerio de Economía, pero lo hacemos de una forma, yo diría que no es óptima comparado con lo que se podría hacer de un servicio que estuviera totalmente dedicado a esto. De la misma modo que nos pasaría que si nosotros como Ministerio de Economía fuéramos los únicos encargados de promover la inversión extranjera, no lo haríamos con el nivel digamos, de dedicación y sobre todo de sostener algo en términos rigurosos y técnicos más allá de los cambios de gobierno. Una gracia que tienen estos esquemas es que permiten que, o sea, estas instituciones con fuerte contenido técnico permiten que se sostengan estos esfuerzos en el tiempo. Sí. Que le interrumpa ahí, pero relacionado con las preguntas del senador Kusanovich y las que al final yo quiero hacer. Pero eso es súper importante la creación de este servicio. Yo creo que nos podría efectivamente facilitar enormemente la vida y me encanta la idea de una ventanilla única, que de alguna manera se comparte la información y de alguna manera todo el mundo tiene esa información, porque hoy día es absurdo, pero nadie sabe lo que está pensando tal servicio o este otro, en fin, es evidente. La gran duda que me queda es si todo lo que va a poder hacer este servicio, o debiera hacer, que está mencionado en este esquema que usted nos presentó, la redondelita, digamos, Sí. velar por el correcto funcionamiento, administrar ventanilla, difundir reporte estadístico, emitir recomendaciones para mejorar la regulación, tramitación, asesorar y apoyar a órganos sectoriales y promover la coordinación, que es tan necesaria, es suficiente para 40 personas. O sea, a mí me implicaría mucha frustración, creo yo, si le estamos vendiendo al país que estamos conscientes de las tardanzas, de plazos que no se cumplen, de obstáculos para proyectos que pueden ser relevantes para la calidad de vida de nuestra sociedad, de nuestro país en general. Creo que sería bien dramático vender un servicio que después se vea absolutamente superado. Me imagino que Economía tiene la capacidad de hacer simulaciones que le habrá permitido modelar de tal manera que nos garantiza que los 40 funcionarios que va a contemplar este edificio, perdón, este servicio, va a tener posibilidades reales de cumplir todo lo que se está proponiendo. Bueno, nosotros hacemos algunas cosas de esto con unas 10 personas en el Ministerio en la actualidad y que además tienen otras funciones, como por ejemplo trabajar en este proyecto de ley. Entonces, yo creo que esas 40 personas harían tendrían un impacto bien importante, pero por supuesto esto fue, como siempre que se crea una institución de esta naturaleza, existe una iteración entre el ministerio que lleva esto, que es nuestro caso, y DIPRES, y nosotros trabajamos en el fondo en hacer decir qué personas van a hacer qué cosas, tenemos eso bastante avanzado. En el informe financiero simplemente se dice el número de personas y una idea de los recursos involucrados, pero nosotros sí hemos hecho ese trabajo. Claro, los flujos, los perfiles de cargo, todo eso está. Y además una cosa que hicimos desde el punto de vista de eficiencia es que para evitar cargas administrativas, porque si uno necesita todo como el aparataje administrativo, eso se lo va a proveer el Ministerio de Economía. Entonces estas 40 personas van a estar dedicadas como al core de su labor o de su negocio, ¿eh? Y toda la parte administrativa va a seguir estando en el Ministerio de Economía, que les va a dar esa asistencia. Ahora, lo último un tema más, antes de ir a la última pregunta del senador Kusanovich. Una cosa que no dije antes y yo creo que es fundamental es que cuando exista toda esta información, ¿eh? Y uno pueda saber a ciencia cierta cuánto realmente se demora en promedio cada uno de los servicios, cada información que, por ejemplo, en la actualidad sí existe en el caso del SEA, ¿eh? Eso por supuesto que va a ser una presión muy grande. Y es bien difícil de prever el efecto de aquello, ¿eh? En que uno en estos 37 servicios vamos a ver información mes a mes de los tiempos que se están demorando, digamos, los cuellos de botellas que existen, el atochamiento de proyectos, todo eso va a ser, desde el punto de vista de la prensa, desde el punto de vista de quienes quieran fiscalizar esto, algo muy, muy potente, que es imposible de estimar el efecto total de eso, pero yo creo que no hay que menospreciarlo. Después, el senador, su último punto era el hecho de no, digamos, no hacer evaluaciones 2 veces, o más bien no 2 veces levantar la misma información que se requiere a posterior, ¿eh? Eso es un tema que en general es más relevante en la discusión del sistema de evaluación ambiental, donde ha habido avances importantes. Yo solo voy a comentar uno, pero aquí la ministra puede dar más detalle al respecto, pero por ejemplo lo que se está haciendo en Magallanes de generar líneas bases públicas va justamente en línea con lo que plantea el senador.
Ahí se están generando líneas bases que van a ser útiles para todos los proyectos. En vez de que cada proyecto levante su línea base, van a haber líneas bases públicas que primero va a ser un bien público, lo van a poder utilizar todos los privados, y además le da también cierta tranquilidad a la comunidad, de que estas líneas bases se levantaron sin un interés, digamos, específico asociado a un proyecto en particular. Así que yo creo que estamos en línea con lo que plantea el senador. Después, respecto a las preguntas de usted, senadora. A ver, lo primero que yo diría es que no es que, voy a hacer un comentario por algo que usted dijo, senadora, que no me quedó claro si estaba diciendo esto o no, pero no es que, no es que haya proyectos de inversión que pasen por el sistema de evaluación ambiental y haya otros proyectos que pasen por el sistema de permisos sectoriales. Todos los grandes proyectos pasan por los dos. Es en la ruta crítica del proyecto, de un proyecto de inversión, que tienen que pasar por los dos. Entonces, por ejemplo, un proyecto minero que tiene un puerto, por decir algo, un proyecto minero lo más grande posible, pasa por concesiones marítimas primero y otras cosas más. Después pasa por el sistema de evaluación ambiental. Como es un proyecto grande, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Y después, una vez que termine el estudio de impacto ambiental, tiene cientos de permisos sectoriales, que sería difícil anticipar en el sistema de evaluación ambiental porque son muy específicos y muchos de ellos requieren un nivel de avance de ingeniería que no está presente a la hora de discutir el sistema de evaluación ambiental. Entonces, hay un cierto sentido en esa secuencialidad. Lo que sí es cierto es que hay muchos proyectos, de hecho la mayoría, proyectos de inversión más pequeños, que no pasan por el sistema de evaluación ambiental y que solo pasan por la parte sectorial. Y es allí donde nuestro proyecto va a tener un efecto todavía más grande, porque son proyectos, por su naturaleza, de menor riesgo en general, porque tienen un tamaño menor. Entonces allí es donde van a ser más importantes las declaraciones juradas y más importantes los silencios administrativos positivos, en fin. Ahora, Consejo de Monumentos Nacionales y concesiones marítimas. Lo primero que diría es que los permisos sectoriales asociados a concesiones, por ejemplo, la concesión marítima es un permiso sectorial, por lo tanto es parte de nuestro proyecto. Muchos de los permisos que dan, el Consejo de Monumentos Nacionales también son permisos sectoriales, por lo tanto también es parte de nuestro proyecto. También Monumentos Nacionales interviene en la definición que hace el SEA, en el sistema de evaluación ambiental, porque le hace informes al SEA para que tome su decisión. Pero a su vez, además de eso, da permisos sectoriales. Y en general, cuando alguien dice, como de forma coloquial, mi proyecto está parado en Monumentos Nacionales, ese es un permiso sectorial. Cuando hay una expresión de ese tipo. En general se refiere a un permiso sectorial. Por lo tanto, concesiones marítimas y monumentos nacionales es parte de nuestro sistema. ¿Qué significa eso? Que todos los aspectos positivos que entrega nuestro proyecto de ley, desde el punto de vista de los procedimientos, las garantías de los titulares, todo eso que expuse durante esta presentación, también va a ser cierto en Consejo de Monumentos Nacionales y en las concesiones marítimas que da la Fuerza Armada. Ahora, como nuestro proyecto define más bien estas normas mínimas y todo digamos, un procedimiento estándar que se va a replicar en estos 380 permisos, eso también significa que no se mete a, por ejemplo, los criterios o quién decide cada una, no cambia quién toma la decisión respecto a cada uno de estas autorizaciones. Entonces, si lo que preocupa en monumentos nacionales, de hecho, esto es un proyecto de ley que viene desde, según entiendo yo, el primer gobierno del presidente Piñera. Si lo que preocupa en monumentos nacionales, o una de las cosas que preocupa, perdón, en concesiones marítimas, es que se quiere que esa decisión no la tome Fuerza Armada, sino que la tome Bienes Nacionales, por ejemplo, o la DGA, quien sea que uno esté proponiendo, eso no puede ser parte de nuestro proyecto. Porque nuestro proyecto no altera quién toma la decisión. No se mete en el procedimiento mismo en cada una de estas decisiones, bueno, en cada una de estas autorizaciones. Entonces, por eso que el Ejecutivo lo que ha hecho es que además de que concesiones marítimas y monumentos nacionales sean parte de nuestro proyecto de ley, además están buscando una agenda específica para estos dos permisos. Pero son complementarios. No es que las dos cosas se van a reforzar. O sea, si logramos mejorar todos estos procedimientos a través de la ley marco que nosotros estamos haciendo, y además, en el caso de monumentos nacionales y en el caso de concesiones marítimas, logramos hacer cambios específicos a sus marcos institucionales específicos, eso va a ser complementario y va a ser mejor. Porque el nivel de dificultad o de desafíos que estamos enfrentando en concesiones marítimas y en monumentos nacionales va a mejorar
se va a abordar con nuestro proyecto de ley, pero nuestro proyecto de ley no va a ser suficiente. Y por eso es importante que además se aborde en cada uno de estos proyectos. Ahora, por supuesto, nosotros no podríamos hacer un cambio legislativo en los 380 autorizaciones como la queremos hacer en monumentos nacionales y la queremos hacer en concesiones marítimas. Ahora, lo último que diría es que además del cambio legislativo, en el caso de monumentos nacionales, hay un cambio reglamentario. ¿Ah? Y un cambio reglamentario bien importante que está trabajando el Ejecutivo. Voy a dar un ejemplo y con esto termino que ha dicho el presidente, presidente Boric, en distintas intervenciones. En la actualidad, si tú estás en una zona grande, por ejemplo, haciendo un hospital, ¿no? Voy a hablar de un ejemplo concreto que ha ocurrido, y encuentras hallazgos arqueológicos en 1/10 del territorio del hospital. En la actualidad, la ley no es clara respecto a si tiene que paralizarse todo el proyecto o se tiene que paralizar el lugar donde tú encontraste el hallazgo. Una de las cosas que hace el proyecto de ley, perdón, el reglamento en ese caso, es que dice que donde encuentras el hallazgo es donde tienes que parar y puedes seguir la operación en el resto del proyecto. Esto es bien, bien importante, o sea, puede hacer una diferencia gigante en los tiempos que se están extendiendo en las evaluaciones a propósito de las definiciones del Consejo de Monumentos Nacionales. Y eso es solo materia reglamentaria, no requiere un cambio legal. Entonces, lo que quiero decir es que, en el fondo, en resumen, si uno tomara el tema de Consejo de Monumentos Nacionales, hay 3 niveles. 1, son todos los temas procedimentales generales que lo aborda nuestro proyecto de ley. 2, todo lo reglamentario, que en el marco de la legislación actual se puede mejorar. Y 3, el cambio legislativo que está promoviendo el Ejecutivo, que además tuvo que pasar por consulta indígena, una cosa que es un procedimiento que toma más tiempo. Así que nosotros estamos abocados. Y además está todo lo que uno puede hacer en el marco de la legislación actual, en el marco del reglamento actual, a través de gestión, que es lo que nosotros estamos haciendo en todas las regiones. Que se puede hacer mucho, no es poco. Lo que pasa es que el problema es que requiere un esfuerzo de gestión muy grande para cada uno de estos proyectos, para trabajar en conjunto con monumentos nacionales, cómo hacerse cargo de lo que dice exactamente la ley, pero tratando de avanzar más rápido. Entonces, por eso que es importante hacer estos cambios reglamentarios, estos cambios legislativos, porque si no, digamos, si todo se reduce a solo un problema de gestión, el techo es bajo respecto a lo que se puede hacer. Le damos la palabra, ministra, porque ya estamos en el tiempo. Yo creo que el ministro fue muy claro y espero que haya aclarado a ustedes la diferencia y la complementariedad de ambos proyectos. Quizás solamente me gustaría recordar de que dentro del pacto fiscal habían 4 proyectos de ley y justamente estos son 2 y los otros 2 son la reforma a las concesiones marítimas y al Consejo de Monumentos Nacionales. Son los 2 proyectos de ley. Y en este caso estamos viendo estos 2 que son el de economía y Perdón, que vivienda. estaba diciendo ya no es reglamento, sino son No, reformas. hay ambos. reformas, exactamente. Yo tengo entendido de que, por ejemplo, la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales está en consulta indígena, o estaba hace poco atrás, sí, hace poco tiempo. ¿Está todavía? Claro, entonces se va a demorar todavía en poder ingresar. Y el de concesiones, yo no sé en qué va, ¿tú sabes? No sé si No. nosotros... Sí, ya, pero no está listo todavía, así que no está listo todavía para Sigue la ingresar. discusión en el Ejecutivo. Sí. Ya. Y quizás un último elemento que también hemos mencionado, existe, también estamos en este momento trabajando en una reforma al reglamento del CIA y en esa reforma del reglamento se abordan otro tipo de permisos que se llaman sectoriales mixtos, que son como unos permisos especiales que quedaron en la reforma del 2010, que la mitad de ellos se tramitan dentro de la evaluación ambiental y la otra mitad dentro en los permisos sectoriales. La idea es evitar de que existan mixtos y ver si es que se pueden separar, dejarlos completamente adentro o completamente afuera, pero eso es algo que es reglamentario. Bueno, eso lo vamos a ver cuando sigamos nuestro proyecto, ministra. Bueno, damos por finalizada la reunión. Quiero agradecerle a ambos ministros sus presentaciones. Bueno, en realidad al ministro de Economía su presentación. Para nosotros era muy importante y relevante entender mejor cómo conversan. Creo que nos ha dejado bastante más claro con las preguntas que hemos formulado.
en todo caso, alguna vez por curiosidad llegará a esta comisión, aunque sea a título informativo, los 380, el listado de los 380. Sí, porque de verdad es bien interesante y muy instructivo saber qué pasa ahí. Pero bueno, le agradecemos por supuesto, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias.